Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy tenemos dos invitados muy importantes, el doctor Carlos Gaviria, uno de nuestros grandes constitucionalistas, profesor, gran académico, y tenemos a la doctora Sandra Borda, doctora en Ciencia Política y Asuntos Internacionales, profesora en la Universidad de los Andes. Y yo creo que hay un tema muy importante y es el tema del derecho internacional. La vigencia, tenemos situaciones muy complejas, como por ejemplo el tema de Ucrania, la situación de la Constitución colombiana frente a los derechos fundamentales en el derecho internacional, el caso Petro. Entonces vamos a iniciar nuestro programa preguntándonos en la pirámide de Kelsen sobre la superioridad de la norma, el derecho interno y el derecho internacional. ¿Cuál priva? ¿Cuál está sobre el otro? ¿Cómo es la situación desde la Constitución del 91, doctor Gaviria? Bueno, la Constitución del 91 se establece claramente que la soberanía radica en el pueblo y que la Constitución es norma de normas, norma superior a cualquier otra norma. Lo que ocurre es que ese dualismo, derecho nacional, derecho internacional, se ha ido disolviendo. Y se ha ido disolviendo muy particularmente en la esfera de los derechos humanos, porque los tratados de derechos humanos, mediante ese mecanismo o institución que se llama bloque de constitucionalidad, se incorporan al derecho interno y por tanto son a la vez derecho internacional y derecho interno, o sea, para público. Que los que nos están viendo les quede sencillo, quiere decir que todos los tratados que obviamente no están incorporados a la Constitución, pero que tienen que ver con los derechos fundamentales, pertenecen al bloque constitucional y ya son parte de nuestra Constitución. Podríamos decir eso. Y entonces, doctora Sandra, por ejemplo, el tema de los derechos políticos. ¿Son los derechos políticos parte del bloque constitucional, parte de los derechos fundamentales, o es relativo, es el principio? Pues, pero por supuesto, porque es que parte de lo que han hecho las convenciones internacionales, entre otras la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es establecer justamente cuáles son los derechos fundamentales y no lo han hecho por estratos. Los derechos no hay unos que sean más importantes que los otros. El principio detrás de la formulación de los derechos humanos reside justamente en que son condiciones sine qua non. No se puede perdonar una falta a los derechos humanos, son los derechos básicos que tienen los ciudadanos frente a los abusos de poder de los estados. Claro, pero no hay unos derechos que de todas maneras sí son superiores. El derecho a la vida, por ejemplo, tiene que estar por encima del derecho a la libertad de otros derechos. Lo que pasa es que el principio detrás de esto es que el respeto al derecho a la vida no se puede lograr si no hay respeto por los derechos políticos. Por eso la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos no establece prioridades. No se deben defender unos derechos más que los otros, ni unos son más importantes que los otros. Hay unos que se constituyen en mecanismos o en formas de llegar a la protección de los derechos, por ejemplo, como el de la integridad y el derecho a la vida. ¿Usted está de acuerdo con la afirmación? En materia de derechos fundamentales, el problema no es tan claro. Los derechos fundamentales son una categoría privilegiada de los derechos humanos. Otra cosa es que desechemos, y yo estoy de acuerdo con la doctora Sandra, en que no se pueden establecer esas jerarquías que se establecían en un comienzo de derechos de primera, de segunda y tercera generación, sino más bien los derechos que corresponden a distintos paradigmas de la dignidad humana. El fundamento de los derechos, se ha acordado, es la dignidad humana. Pero cuando triunfa la Revolución Francesa, tratar a una persona con dignidad era reconocerle esos derechos que se enuncian en la Declaración de 1789. La dignidad humana se va volviendo más exigente y por tanto hoy, si se reduce el tratamiento de una persona a reconocerle ese tipo de derechos, no se le está tratando de acuerdo con su dignidad. Y por tanto los derechos se han ido fundamentalizando hasta el punto de que casi que en este momento pudiéramos decir que salvo los derechos colectivos, los derechos
que claramente pertenecen a otra categoría, es difícil discernir dentro de la tabla de derechos humanos algunos que no sean fundamentales. Yo tengo una preocupación muy, muy grande, y es que igual que el mundo tuvo que entrar a construir Naciones Unidas con la esperanza de arbitrar, de colaborar con la paz y con el bienestar de las naciones, se está volviendo tan inútil Naciones Unidas como lo fue en su momento la Liga de las Naciones. Y lo vemos, por ejemplo, ahora con el tema de Ucrania, y con el tema de Palestina e Israel, bueno, con los grandes problemas, con Siria. Naciones Unidas no está pudiendo hacer nada, y más con ese derecho de veto que tiene cualquiera de los países permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Ustedes no creen que de verdad se está volviendo Naciones Unidas irrelevante frente a los grandes problemas? Yo creo que lo que pasa con las organizaciones internacionales en general, y al igual que con el derecho internacional, es que uno tiende a poner mucha más atención en las instancias en las que no se cumplen las cosas que en aquellas en las que sí. Entonces, por supuesto, Crimea se constituye en una instancia clarísima de violación al derecho internacional y, por supuesto, de inacción de Naciones Unidas. Pero frente a esa instancia de inacción y de incumplimiento, hay otro montón de instancias diarias de cumplimiento. Es decir, con el tema de Siria, con el tema de Israel y Palestina, que es quizás el tema más largo y profundamente grave que tenemos, es casi inútil hacer nada por el derecho de veto. Sí, sí y no, digamos, el problema con Naciones Unidas tiene que ver con un problema de diseño institucional, y es que evidentemente el Consejo de Seguridad es una instancia que representa una distribución de poder propia de una instancia, de un momento histórico determinado que ya no existe más. El mundo ha cambiado mucho desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Consejo de Seguridad, y yo creo que ese dislocamiento entre lo que puede y no puede hacer el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas veto, y lo que se necesita es grande. Eso de que China, Estados Unidos, Rusia, digan no y que entonces no se pueda adelantar, claro, pero nada, ¿no es muy grave? Sin la lógica del veto, prácticamente estaríamos sujetos a que las decisiones en materia internacional recaerían en aquellos que son más poderosos y nada más. Digamos, el veto tiene una lógica clara, y es que tiene que haber acción colectiva en el sistema internacional para mantener la seguridad. Por supuesto, impone problemas. Pero peor es ahora, que es la ley del más fuerte, ¿o no, Carlos? Porque yo lo que pienso es esto: el derecho internacional es un bello ideal, pero es todavía una utopía. ¿En qué sentido? En el sentido de que las naciones, y sobre todo las naciones más poderosas, son bastante renuentes a someterse al derecho internacional. El ejemplo lo da Estados Unidos, que de una manera arrogante desconoce las normas del derecho internacional cada vez que le conviene. Yo pienso que es un ingrediente altamente civilizador, de la misma manera que el perfeccionamiento y la centralización del derecho interno tomó su tiempo, y todavía no podemos decir que el derecho esté completamente centralizado o que el derecho centralizado sea completamente eficaz. Esto pensándolo a nivel interno. En el derecho internacional la situación es muchísimo más precaria. Claro, porque es un derecho todavía muy embrionario. Claro, porque, por ejemplo, Estados Unidos entonces no entra a los acuerdos ambientales, o no entra al Pacto de Roma, y así China tampoco a otros. Nosotros nos retiramos del Pacto de Bogotá porque no nos conviene. Venezuela se ha retirado de todos. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es el tema? Es decir, eso de poder entrar y salir. Solo quisiera decir una pequeña cosa, y es que por supuesto es embrionario, por supuesto tiene múltiples problemas, pero entre un mundo con derecho internacional y con organizaciones internacionales y un mundo sin derecho internacional y sin organizaciones internacionales, la elección es obvia. Con todos los problemas que existen, con todo el nivel de incumplimiento que hay, empezando, como usted sugiere, por Estados Unidos, esa todavía sigue siendo una herramienta, sobre todo para países medios y para países pequeños. Esos son los más importantes. Uno de lo que se duele no es de que existe el derecho internacional, sino que no exista tan cabalmente como debería existir. Pero ustedes están de acuerdo que el Consejo de Seguridad tenga derecho a veto, los países permanentes en el Consejo de Seguridad. Allí no está Brasil, allí no está India, allí no está Japón. No, la reforma al Consejo de Seguridad, por supuesto, está en mora. ¿Y por qué no se puede hacer? Claro, porque hay un monopolio del poder al interior del Consejo de Seguridad. Los mismos miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes, no quieren que haya esa transformación. Lo cierto es que sí, ya no refleja la distribución de poder del sistema internacional, y por eso le cuesta mucho trabajo actuar.
lugar. Pero de eso a decir que el veto no debería existir, yo creo que hay una distancia grande, porque el veto sí cumple con una función fundamental, y es que nadie se salga unilateralmente con la suya en materia de consecución de la estabilidad y la seguridad internacional. Pero es que pueden estar todas las naciones de acuerdo con una decisión, y solamente China o Rusia o Estados Unidos o Inglaterra o Francia, un solo país puede impedir la decisión colectiva del resto del país. Yo lo que no creo puedo es creer esto. eso. Hay una tensión permanente entre el derecho y el poder. Y esa tensión entre derecho y poder se advierte tanto a nivel del derecho interno como a nivel del derecho internacional. A nivel del derecho interno se advierte cada vez que un gobernante, por ejemplo, desconoce una decisión judicial, desconoce una norma que lo obliga, simplemente invocando la conveniencia, y él tiene, digamos, competencia o poder suficiente para desconocerla. En el derecho internacional la situación es muchísimo más dramática, porque el derecho internacional es un elemento civilizador, un ingrediente altamente civilizador. Si las naciones se atuvieran al derecho internacional, la vida sería muy diferente a como es actualmente. Y como dice la profesora Sandra, si no existiera siquiera este derecho internacional embrionario, estaríamos en una situación peor. Pero lo que sucede es que esa pelea entre el poder y el derecho siempre la gana el poder. Vamos a hacer una pausa porque vamos a ver cuál es el poder. Sí, yo diría más que el poder, que lo que influye es el reglamento, porque el veto de un solo país puede impedir que los restantes países, que son la gran mayoría, donde está obviamente el poder, no tengan ninguna posibilidad de decisión ni influencia. Sí, pero ¿y quién cambia ese reglamento? Si son justamente los países más poderosos los que están interesados en mantener el veto. Sí, pero entonces, ¿cómo defendemos el derecho que va contra...? Finalmente es el poder el que se manifiesta en esas relaciones asimétricas que se dan incluso a nivel internacional. Sí, por ejemplo, pensemos un poco en la OEA. Solamente se puede ir por parte de la OEA, que es el garante, digamos, de la situación democrática de nuestros países, a unas elecciones si es invitado y aceptado por un país. Cuando el país realmente lo necesita es cuando no invita. Eso me parece que es totalmente absurdo, ¿o no? Claro, eso pone de presente y una vez más la debilidad todavía del derecho internacional. Eso debería ser por derecho propio que la OEA estuviera presente en los eventos electorales de cualquier país perteneciente a la OEA. Pero que tenga que ser requerido me parece que es absolutamente inaceptable. Pero adicionalmente yo creo que otro elemento que ha debilitado muchísimo el poder de la OEA en la región es esta polarización política a la que hemos estado sometidos, diría yo, durante los últimos 10 años, que ha dado origen a organismos regionales que le hacen competencia a la OEA, el caso de UNASUR, el caso de la CELAC, y que empiezan a hacer la narrativa de acuerdo con la cual la OEA es un instrumento del poder de Estados Unidos sobre la región. Si uno porque sigue Estados entendiendo, Unidos es el que paga casi que en una muy buena parte, pero lo cierto es que al interior de la OEA y a lo largo de la historia de las relaciones interamericanas, en la OEA también se dieron muchas formas de resistencia frente al poder de Estados Unidos. Entonces no es tan fácil como decir que el organismo le sirve a Estados Unidos para dominar solamente. Pero yo sí creo que hay mucha dificultad con la normativa de la OEA. Por supuesto. Porque, por ejemplo, no hay forma de acceder por parte de la oposición a la OEA. Las reglas, por ejemplo, tenerse uno que meter en otro país para poder expresar el pensamiento de la oposición es gravísimo. Sí. Yo creo o que sea pública o privada. Esa cantidad de intentos de organizaciones regionales que compiten con la OEA y muchas veces se muestran más eficientes o más eficaces que la OEA misma, da cuenta de que la OEA es una institución bastante débil. Y obsoleta. Claro, y yo pienso que la debilidad en su origen está en lo que se ponía de presente, es decir, la preponderancia de los Estados Unidos en la OEA ha producido una reacción que me parece muy justificada de parte de estados que no están dispuestos a aceptar ese predominio de los Estados Unidos, entonces buscan organizaciones regionales que me parece que pueden resultar más eficaces, pero que demostrarían un fracaso de
una organización total de los Estados Pero Unidos. también de Estados Unidos, porque fíjense ahora lo de Venezuela, se queda solo Estados Unidos, Panamá y Canadá en las posturas. La polarización está influyendo muchísimo porque no hay unas reglas, es decir, ¿cuándo se debe hacer la asamblea privada o pública? Cuando hay una situación de dificultad que Claro. toque con la democracia. Y el asunto se ve agravado cuando cada país encuentra en estas organizaciones una suerte de menú de opciones de donde puede escoger de acuerdo con su propia conveniencia política. Entonces, si uno es Venezuela y no le gusta la cláusula democrática de la OEA, pues entonces Exacto. se torna hacia UNASUR, que tiene una cláusula democrática un A ver, poco más laxa. Y en el sistema interamericano, hablemos del caso Petro. Hubo un fallo por parte de la Procuraduría General. Yo les pregunto a ustedes, ¿el fallo lo estudiaron? ¿El Sí, fallo por de la supuesto. Procuraduría? ¿Y cuál es la opinión? Bueno, yo me he abstenido de opinar sobre ese tema, especialmente por las relaciones que he tenido tanto con el procurador como con Petro, pero voy a dar una opinión eminentemente jurídica que en estos casos infortunadamente no es creíble. Siempre se piensa que una opinión jurídica está encubriendo una posición política. Yo pienso que en el caso del alcalde de Bogotá, la Comisión Interamericana no actuó debidamente, por una razón, porque la Comisión debe actuar cuando ya no hay recursos. Y aquí resulta que la acción más importante, la precisamente adecuada para remover la situación del alcalde de Bogotá, que es la acción de nulidad O de y restablecimiento. de restablecimiento del derecho, que además tiene anexa una acción accesoria, que es la acción de suspensión provisional del acto, no se ejercitó. pregunto, Y doctor justamente Gaviria, perdóname, pero justamente en la sentencia del Consejo de Estado, que todavía no ha salido, pero por lo que han divulgado los medios, esa es, digamos, la médula. Lo que se dice es que no era la acción de tutela, sino la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho la que se ha debido utilizar. Y yo creo que no se utilizó por cálculo, porque se pensaba que se agotaba esa materia y entonces el alcalde no iba a ser favorecido con una decisión. Y no se puede decir que es que no haya decisiones cuando las únicas decisiones que se aceptan son las decisiones favorables. Claro, pero si no lo destituía, si lo destituía el presidente, llegaba tarde la Comisión Interamericana. Pero usted comparte también con el doctor. No, desafortunadamente no. A ver, creo que hay un problema fundamental y de fondo, y es que hay una contradicción de carácter, yo creo que es institucional, entre el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las facultades que le otorga la Constitución al procurador. El artículo 23 dice claramente que un funcionario elegido no puede ser destituido a menos de que haya un proceso penal de por medio. Es decir, no puede ser destituido por razones administrativas. Y nuestra Constitución sí le da la facultad al procurador de hacer eso. ¿Sí? Y entonces, hay que observar esto, Sandra, que esa sin duda es una gran incongruencia, Así es. pero que esa incongruencia se dio, digamos, a ciencia y paciencia del constituyente de 1991. De acuerdo. Porque la Constitución del 91 es posterior al sistema interamericano, que es de 1969. Sí, de acuerdo, pero de todas formas usted hoy en día queda en un escenario de abierta contradicción entre los dos cuerpos legales, el cuerpo o los compromisos internacionales de Colombia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y lo que dice la Constitución. Esa contradicción hay que resolverla de alguna forma y por eso a mí me parece que políticamente, no legalmente, es una buena idea que el sistema interamericano empiece a mirar el caso colombiano para que resolvamos de una vez por todas esa inconsistencia, porque además, y esto también es una opinión política, yo creo que las facultades del procurador tienen que ser limitadas de alguna forma. Un Bueno, procurador... pero eso es hablando de futuro, que Sí, la por segunda supuesto, instancia y todo eso, por no, supuesto. pero sobre el terreno. Sí. Es decir, hoy en día hay un alcalde encargado, hay posiblemente una terna para escoger un alcalde en el corto plazo, no se sabe, pero todavía quedan instancias Hoy en día el no hay derecho duda de interamericano esto. para el alcalde. No hay duda de que el procurador tiene exceso de facultades que se les dio la Constitución del 91 y paradójicamente fueron facultades que fueron recibidas con alborozo por por el supuesto. M-19, porque en ese momento había una especie de espíritu triunfalista y querían dizque constituir una instancia moral, que era el procurador. Qué cosa tan peligrosa, una instancia moral en un Estado de Derecho que estuviera casi por encima de todas las demás
competencias nacionales. ¿Usted estudió el fallo? ¿Del procurador? No, lo conozco en sus partes fundamentales. ¿Y tenía competencia para tomar la decisión? Sin duda la competencia la tiene. Sin duda, sin duda. Sí, sin duda. En eso sí estamos totalmente Pero de acuerdo. ¿le queda de acuerdo con nuestro sistema interamericano posibilidades a Petro para que le reintegren sus derechos y volver a la alcaldía? Es que lo particular de esta situación es que con respecto al sistema interamericano, por supuesto, digamos, hay espacio para la actuación política del alcalde Petro porque tiene derechos políticos que le están siendo vulnerados. El problema es que a nivel interno ya no le queda salida porque el presidente ya tomó la decisión de desobedecer unas medidas cautelares que hasta este momento habían sido obedecidas en su totalidad, pero digamos. lo que podríamos era retrotraernos un poco al momento anterior a la destitución por parte del presidente con respecto al alcalde. Y es esto. En ese momento, a mi juicio, la Comisión Interamericana ha debido esperar a que se agote el instrumento adecuado para restituir al alcalde en sus derechos. Por una parte, para evitar la destitución, que era la acción de suspensión, que es accesoria de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Y por otra parte, la acción misma de nulidad, donde se van a jugar no únicamente la permanencia del alcalde en su cargo, sino la inhabilidad de los derechos. Pero no servía para nada porque frente a ojo salido, porque ya con la destitución cualquiera que hubiera sido la destitución. Una vez fuera del cargo ya no había nada que hacer. Y que se produjo la destitución por parte del presidente. Vamos a hacer una pausa y entramos a conclusiones. Con este par de invitados le gustaría a uno estar mucho rato porque son catedráticos y saben del tema. Lo difícil del derecho es la interpretación. Tenemos al doctor Gaviria que opina que hubo extralimitación de la Comisión Interamericana y tenemos a la profesora Sandra que dice que no, que actuaron conforme al derecho interamericano vigente. Vamos a ir como a lo puramente pragmático. El presidente anunció 4 medidas esta mañana para Bogotá sobre vivienda, seguridad, movilidad y salud. ¿No se dejó ayudar el alcalde Petro para que estas medidas posibles, como se ve que son posibles, se tomaran y sufrimos entonces por movilidad? Por ejemplo, todos los bogotanos, o solamente por la reelección quiere el presidente entrar ahora a ayudarle a Bogotá. ¿Qué opina? No, a mí me parece que es una confesión de parte del gobierno nacional de que muchos de los obstáculos que encontró el alcalde de Bogotá fueron creados o no suficientemente removidos por el gobierno nacional. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y le añadiría que lo que en este momento es Bogotá es un laboratorio perfecto para la reelección. De eso es de lo que se trata. Creo que la figura de la reelección, y aquí no voy a hablar del presidente Santos ni del presidente Uribe, la figura de la reelección alteró el cálculo político frente al derecho internacional. Ahora es más importante ser reelegido que respetar el derecho internacional. Pero, por ejemplo, en materia de vivienda, esa tensión que hubo entre el ministro Vargas y su sucesor, con que el alcalde Petro no colaboraba, ¿cómo es el tema? Es que, digamos, la figura es un poco complicada, pero hace parte del juego democrático. Cuando el gobierno nacional está en manos de un partido y el gobierno local está en manos de otro, por supuesto tienen que haber tensiones. El punto aquí es que esa tensión no se puede resolver fusionándolos. ¿Sí? La tensión se tiene que resolver a punta de negociación política y eso a favor de los ciudadanos, por Dios. Totalmente de acuerdo. Y realmente lo que se ha hecho es eso. El presidente encarga de la alcaldía de Bogotá a un ministro de su entera confianza y el ministro empieza, que además es una persona competente. Muy competente, Rafael Pardo. Empieza a mostrar que muchos de los obstáculos que había en la administración anterior son inexistentes. Y naturalmente son inexistentes porque el gobierno central le ha allanado el camino y le ha allanado el camino porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Sandra, la reelección cambió totalmente las reglas de juego en el país. Y sobre todo no cambiamos las reglas con la reelección, no creamos un sistema de frenos, contrapesos ni nada, se cambió solamente eso. Es muy difícil, yo creo que de aquí en adelante, a menos de que esa figura cambie, nos vamos a sujetar a un escenario en que los presidentes que corren por la reelección van a ganar siempre.
Bueno, tenemos un minuto para cada uno de ustedes sobre el tema del derecho internacional, la aplicabilidad, cómo hacemos en Colombia para asumir con seriedad las propuestas de unas reformas que son muy importantes, pero también como ser serios en materia de los compromisos que asumimos. Bueno, yo porque tengo una profunda convicción de la posibilidad, la virtualidad civilizadora del derecho, tengo una obsesión, y esa obsesión es que el derecho es permanentemente desconocido, incluso a nivel interno, por el poder, y que en el derecho internacional, que es un ordenamiento todavía muchísimo más débil y donde las potencias poderosas son mucho más poderosas, la situación es todavía mucho más Y precaria. sin sanción, ¿es posible que el derecho internacional se cumpla? Yo creo que sí, porque mire, la relación entre los estados y el derecho internacional es la misma que entre los individuos y el derecho interno. Uno cumple las reglas no solamente porque lo vayan a sancionar, sino porque eso dice quién es uno como persona, es una cuestión de identidad. Yo soy el tipo de persona que cumple las reglas del juego. Eso mismo hacen los estados. La pregunta es, ¿queremos convertirnos en el tipo de estado que no lo hace? Sí, pero yo sí creo que los dientes... Que el derecho debe regir y debe tener eficacia independientemente de ese buen ciudadano en el que piensa Sandra. Es decir, la condición o precondición para que un Estado de Derecho funcione no es que todos los ciudadanos sean ciudadanos perfectos, claro, sino que el derecho sea suficientemente eficaz. Y me parece que esa eficacia se echa mucho de menos en el derecho internacional. Claro, y es que el derecho tiene que ser disuasorio, tiene que ser sancionatorio. Y si uno no tiene dientes para mostrar, pues es la ley del más fuerte, la ley de la selva, y eso es muy grave. De todas maneras, muchísimas gracias a los dos invitados. Yo creo que nos han hecho una media hora muy interesante. Ojalá los podamos volver a invitar porque se profundice y se aprenda mucho con ustedes.